Muy buenas tardes a nuestros oyentes. Estamos ya en vivo en el Instagram y estamos también en vivo aquí en el Facebook, en vivo, gente. Déjenme que estábamos comprobando la conexión. Sí, estamos en vivo en el Instagram, Rebeca Yanis Orobio, y en el Facebook también, que ahí ya lo vamos a pasar. Y estamos también haciendo la grabación, Sebaldo, desde el programa anterior, el número 4 de este año, porque esos son materiales que vamos a estar utilizando, Sebaldo, en los espacios de formación en donde tú y yo y otros grupos de compañeras y compañeros están interesados en que le facilitemos. Entonces, es un compromiso de la academia desde esa labor de extensión que le corresponde a toda universidad, mi estimado Sebaldo, proveer a esa población nuestra y de todos los puntos cardinales del planeta, tener acceso a estas cosas que hacemos acá, hombre, con mucha humildad, pero con mucha responsabilidad, de recuperar la memoria histórica de personajes, mujeres y hombres que sirvieron a la construcción del pensamiento nacional y del pensamiento latinoamericano. Y en esa vía, pues, nos comprometemos tú y yo, con la ayuda de nuestros invitados e invitadas cada semana a hacer esa tarea de rememorización de todo cuanto hemos hecho, todo cuanto hemos construido como pueblos, ¿verdad? Como naciones en esta patria grande que es la Via Yala. Aquí tuvimos la canción del elegido, que luego en un rato vuelta y te la pido. Está el amigo John Suira en cabina. Bueno, por acá está todo el equipo de trabajo de Radio Estéreo Universidad que permiten este espacio para hacer esto que muy responsablemente nos hemos comprometido. Bienvenido, Sebaldo. Saludos desde Portugal. Sí, buenas tardes. Acá ya casi entrando la noche y la disculpa es que había lanzado otra semana porque no pude participar. Estaba en París en una tarea también de militancia cultural, donde estamos preparando un trabajo documental sobre un documental que se realizó en Panamá en los años 70, esos fantásticos años 70, con nuestro querido Turpana, y que queremos que el próximo mes ya estará listo, ¿no? Porque también es parte de contar la historia patria, la historia universal a través de lo visual, ¿no? Del cine y los trabajos visuales pronto. Y ahora, y con ustedes, porque además de conversar, también aprendemos, ¿no? Escuchando las opiniones. Bueno, un gran abrazo. Sí, mira, estamos en el saludo, bienvenido, ya está nuestro invitado acá, que me comentaba, Sebaldo, que te ha escuchado, que conoce tu trabajo y que de hecho te tiene como amigo en el Facebook. Me comentaba, Sebaldo. No, sí, yo pues, somos conocidos de lejos, ¿no? Porque leo mucho lo que el compañero Adiel escribe, lo que hace, pero físicamente pienso que no hemos visto, ¿no? Y para mí es un honor tenerlo hoy, ¿no? Y que podamos conversar y dialogar. Un abrazo, Adiel. Bienvenido, Adiel. Mira, la verdad es que cuando platicábamos que en este espacio, como en todos los espacios posibles, se hace necesario conmemorar esos 170 años del natalicio de José Martí, ese pensador grande que no es de Cuba, es de todos los latinoamericanos y las latinoamericanas,
Y el mes pasado estuvimos un poquito apretados en agenda porque inició enero acá en Radio Estéreo Universidad a partir del 10 de enero. Entonces dijimos, pues este programa inmediatamente en febrero nos corresponde. Martí se celebra todo el año, los 365 días. Pero de paso, ¿qué hacemos nosotros en este programa, amigo Adiel? Celebrar, conmemorar, conversar, platicar sobre los aportes de alguna panameña y de algún panameño, vaya, que haya aportado a la construcción de nuestra nacionalidad, de nuestro pensamiento, y quién mejor para acompañar estos 170 años de natalicio. Siempre hacemos eso, ¿no? Buscar, y tenemos la dura tarea de decidir cada semana al personaje de nuestro país, porque tenemos tantos referentes que esas son las cosas que tenemos que hablar, mi estimado. Pero dijimos, no, sin duda alguna que Soler es de los grandes nuestros y que se equipara en nivel de esa construcción de pensamiento a ese maestro José Martí. Entonces, pues, el invitado tenías que ser tú. Por eso estás acá. Te felicitamos. Yo personalmente, lo he dicho en muchos sitios públicamente, admiro y respeto el trabajo que vienes realizando con la juventud que tienes, Adiel. Eso habla, y la verdad que de alguna manera nos tranquiliza, Adiel, de que los tiempos que vienen están cubiertos por compañeras y compañeros muy jóvenes, de nuevas generaciones, que serán un excelente relevo para la construcción que este siglo XXI exige y que tenemos que redoblar. El compañero hermano mayor Cebaldo, que está desde Portugal, cada semana en este espacio, intentamos tejer, pero no solamente desde el pensamiento crítico que se construye en la academia, sino que también tejemos desde los sentisaberes que esa comunidad, la comunidad entera que está en nuestro país y en el mundo entero, también tienen saberes que aportar. Entonces combinamos, hacemos ese ejercicio, sobre todo desde un espacio de Claxon en el que ambos estamos participando, de ese compromiso que tiene la academia de rehacer esos tejidos y esas urdimbres que está obligada la academia a rehacer. Entonces, bienvenido, Adiel. Yo no te pedí la hoja de vida, no le pido la hoja de vida a los invitados, porque aquí los invitamos a nuestros oyentes de Radio Estéreo Universidad 107.7, los que están en el Instagram, en el Facebook y en todas las redes sociales, a que hagamos la tarea de investigar quiénes son nuestros invitados, qué es lo que han estado haciendo. No son unos improvisados que vienen a sentarse acá, ¿verdad, Cebaldo? Entonces, Adiel es filósofo, estás en un doctorado, ¿verdad, Adiel? Ya terminado. Ya terminaste, ¿verdad? Sí. En ciencias sociales, y realmente, Adiel, tenemos muchas esperanzas en ti, mi persona, Cebaldo, y yo creo que muchísima gente en esta universidad, de lo que tienes por delante. Tienes realmente un peso que cubrir, y estamos convencidos que estás a la altura de eso. Mira, en este espacio, después del saludo, nosotros intentamos hacer en adelante hasta la conmemoración de los 60 años de la gesta heroica del 9 de enero del 64, esta tarea que tenemos pendiente. Es una tarea que ya no podemos seguir postergando. 59 años en que generaciones de panameñas y panameños han egresado de nuestras escuelas primarias y secundarias y no conocen los nombres de los 21 héroes mártires de esa gesta que marcó un antes y un después para la realidad nacional panameña. Entonces, aquí estamos comprometidos a que sepan los otros 20 nombres, además de Ascanio Arosemena. Así que me toca este segmento fundamental para este espacio. Ascanio Arosemena Chávez, Maritza Alabarca Ávila, Rosa Elena Landecho, Gonzalo Antonio Kranz Robles, Luis Vicente Bonilla Cacó, Jorge Enrique Gil, José del Cid Cobos, Estanislao Orobio Williams, Carlos Renato Lara,
Jacinto Palacios Cobos, Ovidio Lizardo Saldaña Armuelles, Víctor Manuel Iglesias, Ezequiel Meneses González, Víctor Manuel Garibaldo Figueroa, Rodolfo Sánchez Benítez, Alberto Nicolás Constanz, Alberto Oriol Tejada, Teófilo Belisario de la Torre Espinosa, Ricardo Murgas Villamonte, Gustavo Rogelio Lara, Celestino Villarreta. Vivan los héroes mártires de enero de 1964, ayer, hoy y siempre. Ahora seguimos con nuestro segmento de las frases de la semana. Sí, como bien dijo Rebeca, hoy queremos conversar un poco sobre Martí y sobre este grande maestro que tuvimos y que tenemos los panameños, que es Ricardo Ortiz Soler, ¿no? Y entonces esta primera frase yo quería decir, ¿no? La internalización del futuro no podrá significar, pues, homogenización e indiferenciación. Por el contrario, la internacionalización del futuro previsible implicará la conservación de las especificidades cualitativas de los fenómenos existentes. Últimos, bien podría ser la nación latinoamericana, una de las grandes ideas del maestro Soler. Sí, que seguramente tú conoces letra por letra, ¿no? Casi, de la obra de Soler. Hombre, una vasta obra de Soler importante. Tenemos una cátedra que creo que estás involucrado en el proyecto. La cátedra ahora mismo la cátedra Soler está en Udela. Está en Udela. ¿Y por qué no está acá? Buena pregunta. Esto está en vivo, buena pregunta. Caray, caray. Qué cosas, cosas veréis, Sancho. Miren, la segunda frase de la semana, que es de José Martí, es: las etapas de los pueblos no se cuentan por sus épocas de sentimiento infructuoso, sino por sus instantes de rebelión. Debemos estar en rebelión constante para poder garantizar los cambios que nuestras sociedades exigen y requieren. Entonces, mira, hoy, 2023, este escenario, febrero, ya estamos en febrero del 23, tenemos muchos retos por delante. Sebaldo, la semana pasada no pudo estar porque estaba en París realizando un trabajo, una grabación, ¿verdad, Sebaldo? Nos contaste. Sí, un documental que estamos acabando, un documental. Un documental, porque también acá en este espacio vamos a, bueno, ya estamos rumbo a la celebración del centenario, ¿verdad? De la revolución y el Tule, y los panameños y las panameñas, no solamente los hermanos del pueblo Guna, todos debemos entender el significado de esa revolución que en unos 2 años tenemos que realmente entender para Panamá y para toda la América Latina, que sí lo tienen de referente, que sí lo tienen de referente, lo que significó para el desarrollo político y de paso ideológico de las fuerzas sociales en Panamá. Entonces, en esa tarea estamos acá, mi estimado. Y, Sebaldo, te toca el refrán antes de entrar con el invitado. Sí, el refrán que me mandó por vía área nuestra querida Rebeca, ¿no? Que dice así: los valientes sufren poco, en cambio, los cobardes sufren mucho. Miren, el tema de la valentía es incluso un tema de sobrevivencia, o sea, de sobrevivir y de buen vivir, porque de lo contrario, como bien dice ese refrán, sufriremos eternamente. Entonces, más vale la valentía y la rebelión para resolver nuestros grandes temas. Ay, caray, no puede ser. Disculpen, nuestros grandes temas que involucran
una vida digna para todos y todos en nuestra humanidad de hoy. Oye, tú sabes que ahora en junio 25, vamos a estar celebrando aquí también y en muchos espacios van a estar celebrando la última publicación de Mafalda, que de alguna manera le dio a ese personaje la inmortalidad. Desde la primera fecha, por septiembre del 64, hasta el 73, que fue la última publicación de ese gran personaje que fue construyendo. ¿Sabes que Quino, nosotros, o muchos sociólogos y sociólogas, nada, le dimos el título, no era sociólogo, pero realmente el trabajo fantástico que hizo Quino con ese personaje de Mafalda es sociológico, absolutamente. Entonces, vamos a estar celebrando aquí también esos 50 años del nacimiento a la eternidad de Mafalda, por ahí por junio, estás invitado. Y entonces el pensamiento, pues la idea de Mafalda esta semana es: a mí me gustan las personas que dicen lo que piensan, pero sobre todo, me gustan las personas que piensan lo que dicen. Hay que pensar antes de hablar. Es lo que señala este personaje y que en esta semana y en todas las semanas nos toca decirle a los más nuevos, sobre todo a nuestros estudiantes, tú eres docente también, mi estimado, es necesario que reflexionemos cada cosa que pensamos, por qué la pensamos y luego compartirla. Entonces, es un poco ese refrán. Bienvenido, bienvenido. Ya estamos entrando en la materia que nos ocupa, pero ¿por qué aprovechamos para, en los minutos iniciales del programa, hacer refranes, traer a Mafalda, eh, hablar de alguna idea, de algún pensamiento de nuestros personajes de los que hablaremos en la jornada, porque allí se van quedando esos pequeños materiales, pero lo que realmente nos interesa, el tema de fondo, es lo que nos traen nuestros invitados. Bienvenido, mi estimado José Martí, 170 años. Hay una reflexión que Sebaldo nos trae para hacer la introducción a nuestro grande también, que era el maestro Soler. Okay, Sí, de Martí, en ese tiempo, más o menos vamos a conversar un poco sobre Martí, sobre Soler. Lo que yo más quería decir de Martí, el maestro, el apóstol, como le llaman, es la forma como en su vida política, en su vida de día a día, utiliza la importancia de la palabra, la poesía, como instrumento también de llegar de llegar al pueblo, al público, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Y eso me hace recordar mucho a nuestros poetas mayores, cunas, los sailas que llaman, en donde la poesía y la palabra es fundamental para poder llegar, para poder conversar y para poder dialogar, ¿no? La forma como se invierte. Y por eso yo quería comenzar con un poema que yo recité que era niño, pasó la adolescencia y la juventud y siempre me fue entrando, ¿no? Que es La Niña de Guatemala, que es tan conocido ese poema y es una forma de introducir a Martí, además del pensamiento político, forma de él contar historias. Quiero la sombra de un ala contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirios los ramos y las orlas de reseda y de jazmín. La enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado. Ella se murió de amor. Iban cargándolo en andas obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de bronce cadente, al beso despedida, era su frente, la frente que más he amado en mi vida.
Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío. Yo sé que murió de amor. Allá en la bóveda helada la pusieron en 2 bancos. Besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. Callado al oscurecer, me llamó el enterrador. Y nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. Mire, Ese es un poema de Martí que es súper conocido, ¿no? Muy conocido. Y además de ese la poema, escuela, hay lo aprendimos en la escuela. diga. Lo aprendimos en la escuela. ¿Tú también o no? Bueno, casualmente, bueno, aprovechando la oportunidad, bueno, agradeciendo la invitación, creo que nuevamente tiene que regresar a esa educación donde Martí sea Un obligatorio referente, el así sistema es. educativo. A nosotros nos ha tocado la mala fortuna de estudiar por nuestra propia cuenta, ¿no? Porque el sistema educativo falla en ese sentido. Sí, esas son las modificaciones, las grandes modificaciones que han ido haciendo en nuestro Ministerio de Educación y ya vemos las consecuencias, las debilidades con las que las nuevas generaciones, sin duda alguna, están egresando de las aulas de clase y llegan aquí a la universidad y es complicado el trabajo acá, ¿eh? Complicadísimo, mi estimado. Nada, Soler, Bueno, el para significado seguir con la de historia, Soler. Ajá. sí, sí, porque me faltaba 2 cosas de Martí, ¿no? Porque una de las cosas de que quería conversar eran de 2 libros, para no coger mucho tiempo, es que es Nuestra América. Cómo Martí, con el pensamiento de él tan dinámico, tan potente, hoy, por ejemplo, le contaba hace unas semanas a Rebeca, acá en universidades europeas se comienza a releer y a encontrarse obras de Mariátegui y de Martí, como de Leopoldo Sea y del propio Ricaurte, como una iniciativa, ¿no? Político-cultural, ¿no? Y con mucho dinamismo, y eso me parece muy interesante y con mucha potencia. No sé si en Panamá estará ocurriendo igual o en América Latina. Por ejemplo, de Martí, 2 libros que para mí marcan mi generación. Yo soy del 72, o sea, en pleno apertura con toda su contribución de la nueva Constitución, de las librerías y de la universidad que se abre al pueblo, al campo, ¿no? Entonces ahí comenzamos a leer Nuestra América, ¿no? Corriendo de un lado a otro, a pesar de que estábamos unos en la secundaria, otros en la universidad, desde escuchando a Humberto Ricor, a Recorte Soler, a Noah Jóvenes, a Simeón González. Imagínense todo esto en talleres abiertos donde uno entraba sin ser necesariamente estudiante universitario. O sea, para nosotros, por eso fue fundamental la lectura de este primer trabajo, ¿no? Donde comenzamos a escuchar la cuestión del antiimperialismo, ¿no? Como trabajo de alguien del siglo XIX que ya hablaba la importancia del peligro que corría América Latina del norte anglosajón, ¿no? Y después la importancia y la unión de los pueblos latinoamericanos en defensa de sus intereses, lo que en aquel tiempo llamábamos el panamericanismo, ¿no? Y entonces, y después, imagínense, ¿no? Escuchar de alguien que a finales del siglo XIX ya escribía sobre la importancia de la defensa de los pueblos nativos de América, lo que llamamos ahora los originarios de los pueblos indígenas, era fundamental, ¿no? Porque comenzaba a debatir la formación de los estados-naciones, los estados nacionales, ¿no? La cuestión de la plurinacionalidad, ¿no? Y entonces eso fue como una lectura, la primera lectura con todas las complejidades que tenía para nosotros con 18, 19 y 20 años, ¿no? Y entonces Martí entra de esa forma, entra con la Guantanamera, entra con la Niña de Guatemala y entra con las políticas y las reflexiones, con las ideas y con ese lenguaje fantástico que él tiene, fabuloso, ¿no? La forma como él escribe, como él cuenta las historias, pero con un dinamismo fuerte, ¿no? Y el otro libro que me sigue marcando y que es una fundamental es La Edad de Oro, que si bien es cierto es escrito para niños, es escrito para todos. La forma de contar la historia universal para pequeños, pero que también son para mayores. Desde la Ilíada de Homero hasta la cuestión de los aztecas
y de los incas y todo, ¿no? Y esto lo hace Martí, y Martí se va, o nos matan a Martí en la lucha con 40 y pico de años, ¿no? Que él se va. Pero en Muy joven. esas décadas, él escribe, demuestra, pelea, sueña, y por eso es tan importante que el pensamiento martiano, formando parte de la mentalidad del pensamiento de Abya de América, continúe y se refuerce y que lo leamos y que lo sintamos, ¿no? Y justamente por ahí empiezas tú. Soler entendió la importancia del pensamiento de Martí, de Simón Rodríguez y otro. Bienvenido. Bueno, sí, también para aprovechar un poco más a Martí, no podemos pasar desapercibido este 170 aniversario y que, bueno, aprovechemos estos espacios. Entonces, sin lugar a duda, como señalaba el compañero Cebaldo, Martí muere muy joven. Es decir, imagínense todo lo que hubiese... Todo lo que produjo en menos de 4 décadas, porque a los 10 era un niño. Pero hay que también tener en cuenta que empezó a escribir muy temprano. Muy temprano. Entonces, bueno, quisiera resaltar por lo menos 2 o 3 aspectos, si me lo permiten, del tema del legado de Martí. Y uno de esos primeros legados es aprender de su práctica también, es decir, de su ejemplo de vida. Ya lo han señalado aquí, en Cuba es considerado un héroe nacional. Podemos decir que Martí es un pensador y un político también universal y tiene muchas características que podemos emular, porque él conjuga muy bien lo que es la teoría y la práctica y lo demuestra que lo mataron en el campo de batalla. Bueno, algunos han descrito eso como un descuido de él. Parece que se separó de la tropa y entró a territorio enemigo y quedó de frente contra los enemigos y entraron 3 balas sobre su cuerpo. Pero ¿qué es lo que quiero resaltar aquí en este espacio? Es que hay que emular con ese ejemplo heroico que nos dejó Martí, de esa valentía que hablaba la compañera Rebeca al inicio. Pues. Y él realmente aproximadamente duró más de 3 semanas en el campo. También cargaba su maleta, su rifle, andaba a caballo. Entonces es un ejemplo de valentía que hay que emular. Por supuesto que no queremos más mártires, pero aquellos que han sido mártires, entonces hay que respetar esa memoria. También hay que resaltar que los compañeros de Martí, tanto los del Partido Revolucionario Cubano como los que estaban allí en ese momento, lo consideraban como el próximo presidente. O sea, lo invocaban como, aquí está nuestro próximo presidente. Incluso algunos estudiosos señalan que cuando Martí muere estaba redactando la nueva constitución. Es decir, lo que quiero resaltar en este primer aporte es que Martí es un hombre de teoría y práctica revolucionaria, lo que, bueno, posteriormente Gramsci va a llamar la praxis. Entonces, eso es uno de los puntos que hay que resaltar de Martí. Y que, bueno, Martí, como es un hombre del mundo, desde muy chico, 6 o 7 años, recuerden que él es hijo de españoles, viajó a España, luego a los 17 años también lo expatriaron nuevamente, vivió en varios países, hizo varios recorridos, incluso en Panamá. Habría que estudiar con más detalle qué él hizo esos días que estuvo en Panamá. Pero su estadía más prolongada la tuvo en Nueva York. Bien, ese era el primer aspecto que quería resaltar. Primero, el tema de la praxis revolucionaria que Martí lleva hasta la última fundamental y paga con su vida. Así es. El segundo aspecto, un poco que lo ha tocado Cebaldo, es el tema del antiimperialismo. Es más, he leído varios libros que no se trataban sobre Martí, pero por ejemplo, Jorge Turner escribió un libro que se llama Sin soberanía no hay democracia, y allí hay un capítulo sobre Martí.
Y también recientemente leí otro libro sobre el antiimperialismo Martí, y ahí señalan que Martí es precisamente uno de los primeros antiimperialistas, es decir, el que tiene plena conciencia Así de es, lo que dice Martí, si no me con mucha equivoco, claridad en ese tiempo, ¿eh? en nuestra América habla del tigre adentro, creo, que es precisamente refiriéndose al imperialismo del país del norte. Adelantado su tiempo, ¿eh? Adelantado su tiempo. Entonces, obviamente, él sufre primero la guerra de independencia, obviamente tiene también el colonialismo español de frente, sufre las consecuencias de eso, lucha por esa independencia, pero también su estadía en Nueva York le permite ver que estamos ante una forma A un enemigo realmente que estaba en tránsito hacia un capitalismo monopolista. Entonces eso lo logra ver Martí diríamos que con mediana bastante, entonces, bastante. ese era el segundo. Un tercero, podríamos decir que es nuevamente rescatar esa forma de escribir del ensayo, ¿no? Que obviamente, si ponemos en perspectiva, bueno, ¿qué otro ensayo hemos producido de ese tipo? Bueno, la lista es muy corta. Bueno, obviamente está Galeano, nos dejó un legado importante, también señalaban de Mariátegui, pero ya no tenemos a esos grandes ensayistas. Sí. Nos hacen falta esos grandes ensayistas. Obviamente hay ensayos que son muy buenos, que aportan, pero no vemos ese ensayo trascendental. Uy, sí, con esa profundidad, claro. Profundiza Martí es un gran ensayista, pues, y nuestra América es el ejemplo más vivo de eso. También hay que ser crítico, pues, crítico y respetuoso. Entonces, en la universidad vemos que no se promueve el ensayo, pero diríamos que algo fue positivo, lo que ocurrieron hace algunos años, que se hicieron varios concursos literarios aquí en la universidad, y también se hizo sobre Ricardo Soler, pero no era sobre la obra de Ricardo Soler, sino que el premio se llamaba Ricardo Soler. Entonces hay que volver a resaltar la importancia del ensayo como una forma de expresión que eleva el espíritu. Así es. Me refiero. Aquí estamos ahora mismo con un fetiche del artículo científico. O sea, yo creo yo edito varias revistas aquí, Societas, y creo en el artículo científico, pero no quiere decir que nos volvamos fetichistas con el artículo científico y olvidemos otras formas de expresión, incluyendo la poesía. Siempre le pregunto a mis estudiantes, bueno, ¿cuál fue la última poesía que leyeron? Y realmente todo el mundo se queda callado. Así es. Entonces, hay que rescatar nuevamente la idea del ensayo. Y el ensayo de Martí, de nuestra América, es fundamental en eso y obviamente también la poesía. Eso busca justamente este postdoc que está en esta ocasión, en este periodo 2023-2025, en un nodo de la Universidad de Panamá y el IDEN, a través de un grupo de trabajo de Claxo en el que estamos Evaldo y mi persona. Vamos a incorporar ese método de la producción de Sentisaberes más allá de lo escolástico, de esas metodologías rígidas que no le permiten, no solamente a quienes forman parte del mundo académico, sino a quienes están del otro lado, también producir Sentisaberes en coproducciones. Entonces, en esa vía estamos nosotros. Seguro que te vas a sumar a este modelo que está haciendo cosas interesantes en otras latitudes, aquí en la región latinoamericana a través de Claxo. Claxo lo ha entendido hace un tiempo y bueno, algunos, tengo que decirlo, algunas instituciones académicas se resisten a estos modelos, estos mecanismos, pero bueno, esta que está aquí con Cebaldo, estamos dispuestos con este nuevo nodo que arrancó ahora el 1 de febrero de este año, hace unos días nada más, a coproducir Sentisaberes, más allá de esos mecanismos que son demasiado ortodoxos, ¿verdad? Entonces sí, estamos en la misma línea, mi estimado. Entonces, mira, te invitamos porque más allá de que todos estamos felices, contentos, no tenía idea, la verdad que no tenía la precisión, y eso que estoy aquí, no tenía la precisión que el doctorado de Soler está en Udela.
La cátedra de Soler está en Udela. Hombre, sin menospreciar a la Universidad Especializada de las Américas, este es el nicho, este es el espacio idóneo para que esa cátedra estuviese aquí. No lo entiendo, lo estoy diciendo públicamente. Creo que nos corresponde, te corresponde a ti, compañero, esto lo estoy grabando, usted tiene un compromiso porque ahora tenemos referentes de hecho, profesores nuestros. Hay más de Adames que todavía está con vida y otros colegas. La verdad que cuando uno piensa ahora en Soler y quién está haciendo el trabajo de la compilación y de todo el significado de Soler para Panamá, de una vez pensamos en ti, pues. Por eso te invitamos. Sí, yo quería aprovechar un poco que debe existir la cátedra de Soler en la Universidad de Panamá, lo único que hay que buscarla dónde está. Me refiero, hay que desempolvarla. Quedó en algún punto, vaya. Lo otro es que aquí en comunicación había el auditorio Ricardo Soler. Pero sí, ajá. Yo creo que ahora que acabo de pasar por ahí. ¿Está cerrado? No lo veo. O sea, tenía una placa que decía Ricardo Soler. Ay, caramba, hay que reclamar eso. Entonces, habría que preguntar qué pasó con ese auditorio. Es decir, yo creo que. Mira, otra. Disculpa que aproveche. Claro, sí. Tendríamos que hablar este es tu tiempo. De todos esos grandes pensadores que han fallecido en los últimos años que nos producen harta nostalgia. Me refiero, bueno, Carmen Miró, Marco Gandazzi, Miguel Ángel Candanero, entre otros, bueno, Candanero, un gran martiano, que dicho sea de paso. Humberto Ricor. Creo que estaba encargado de la cátedra. ¿Acá no? ¿O allá? Allá. Internacional. Ah, exacto. Entonces, bueno, lastimosamente falleció. Pero creo que... Pero hay que continuar con eso. Creo que deberíamos dedicar un día a nuestros grandes pensadores. Bueno. Y pensadoras. Y pensadoras, exactamente. Bueno, hay trabajos muy interesantes, por ejemplo, las pioneras de la ciencia, un trabajo muy importante. Recientemente la profesora Rania Humbo sacó una compilación de su obra bastante compleja. Toda la producción de uranio, una cosa impresionante, sí. Hemos tenido la satisfacción de que fuese nuestra profesora. Claro. Entonces estamos en eso. Y bueno, nos hemos ocupado en los últimos años del trabajo de Ricardo Soler. Entonces, casualmente por eso, la cátedra Ricardo Soler de Udelas me invitaron a que comentara el libro que ellos publicaron Formas Ideológicas de la Nación Panameña y sacaron 2000 ejemplares. ¿Ah, sí? Sí, entonces... ¡Qué bueno! Me invitaron para que lo comentara. Y ahora que empezamos, porque estos temas son muy complejos y hay que interconectar una cosa tarea pendiente con la otra. Entonces, Rebeca empezó a hablar de los mártires del 9 de enero. Entonces, cabe resaltar que, para que vean un poco cómo se van dando estas conexiones, Ricardo Soler es profesor en el Instituto Nacional justamente en ese periodo. Y Formas Ideológicas de la Nación Panameña, la primera edición sale en 1962. Es decir, que es muy probable que los estudiantes del 64 hayan leído Formas Ideológicas de la Nación Panameña. Recuerden que Soler se graduó en París en 1958 y él regresó a Panamá y justamente en ese momento el que era profesor en el Instituto Nacional de Filosofía era Tac, Juan Antonio Tac. Y entonces Juan Antonio Tac se va y deja a Ricardo Soler en la cátedra de filosofía. Entonces, es muy probable que esos estudiantes revolucionarios hayan sido estudiantes de Soler y hayan leído Formas Ideológicas de la Nación. Sin duda alguna. Entonces, sin duda, Ricardo Soler es, desde mi punto de vista, el principal teórico de la nacionalidad panameña. Obviamente, él hace muchas cosas. Por ejemplo, rescata del olvido a Justo Arosemena. Y un texto de Justo Arosemena que es la introducción de los estudios políticos y morales. Ese texto que, por nuestro rampante eurocentrismo, nosotros no reconocemos, porque ese libro es de 1840. Entonces, para sorpresa mía,
yo encuentro en ese libro que un capítulo se llama La Factología. Entonces, la factología es, diríamos que ya es primero al positivismo de Comte. Entonces, cuando uno busca, bueno, ¿quién es el padre del positivismo? Obviamente nosotros decimos que es No, Comte, para Francia, sí. que es el espíritu positivo, y el texto que es muy bueno de Comte, el espíritu positivo, es de 1844, es decir, 4 años después. Entonces, Soler lo que nos dice, y que para sorpresa mía, era que Húngaro Semena se había adelantado al positivismo porque iniciaba precisamente con esas reflexiones fácticas, es decir, que la experiencia era el motor del conocimiento. Entonces, Soler descubre eso, y incluso Soler dice textualmente, Húngaro Semena es la primera fundamentación de la ciencia social. Así lo dice, pero obviamente por nuestro rampante eurocentrismo, entonces nosotros nos vamos a los... No, eso es la negación absoluta. Sí. Eso es, no es posible, no es posible. Y mira, qué bueno que hablas de ese concepto que vale resaltar en el día de hoy y que lo tenemos que hacer en adelante en el programa. Mira, desanclar ese eurocentrismo es una tarea que estamos comprometidas aquí, comprometidos y comprometidas en este programa, porque es lo único que nos va a permitir realmente retomar nuestro pasado perdido y plantearnos nuestro presente para construir lo que sea que haya que construir en el futuro, pero deshaciéndonos de esas cadenas que no nos sirven para nada, ese eurocentrismo perverso que ha anulado nuestra historia, que ha anulado nuestras ideas y todas nuestras construcciones. Y mira, Soler lo descubrió. Sí, sí, y es vale la pena leerlo y teniendo en cuenta este dato, y que realmente eso es algo que no necesariamente se conoce. Es más, le he comentado esto así mismo como se lo estoy comentando a ustedes, y la persona que se lo comenta dice, no puede ser posible, no puede ser posible que Húngaro Semena haya dicho algo 4 años antes que Comte. Pues. Bien, ahora hablando un poco también, aprovechando lo del eurocentrismo, otra cosa que he descubierto, porque a veces me voy y me gusta mucho ir a la biblioteca Ricardo Soler, aquí en la biblioteca, que están los libros que él tenía. Me dicen que se han perdido muchos, pero ahí hay gran parte. Entonces me voy para allá, agarro los mismos libros que agarraba Soler, porque creo también en cierta espiritualidad. Entonces, algo que me gustó muchísimo es que 2 de los libros que Soler más tenía subrayado, es decir, que trabajaba muchísimo, eran Los Condenados de la Tierra de Gran Fano, y también los 7 ensayos sobre la interpretación de la realidad peruana, de Mariátegui. Pero lo tenía abundantemente subrayado. Entonces, lo que eso significa es que el maestro estudió muy bien a Fano y muy bien a Mariátegui. Lo otro es que... Y creo que a Simón Rodríguez también, ¿verdad? Entonces, quería llamar la atención era por el subrayado. Y lo otro entonces es que vemos que, bueno, lastimosamente Soler murió joven también, es decir, creo que a los 62 años, estaba relativamente joven. Entonces, es muy lamentable también que no se haya rescatado o no se haya reeditado las obras de Soler aquí en la universidad. En la Universidad de Panamá, así es. Hemos hecho algunos esfuerzos, pero obviamente muy limitados. Pero también se puede encontrar un libro que hemos editado que se llama El pensamiento crítico de Ricardo Soler. Y ahí hemos compilado muchos de los aportes sobre Soler. Y hace poco hicimos un seminario sobre los aportes de Ricardo Soler y vamos a compilar las conferencias. Claro, claro. Va a ser un punto de partida muy interesante para estudiar a Ricardo Soler. Bueno, no habría tiempo para describir los grandes aportes que hizo Ricardo Soler, pero no podemos dejar de pasar a esta oportunidad para hablar sobre, por ejemplo, sus aportes a la historia de las ideas. La historia de las ideas, que es un aspecto fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico latinoamericano. Yo a veces me pregunto cómo se hubiese posicionado Soler con respecto a la decolonialidad. Siempre me he cuestionado qué hubiese Soler. Ojalá pudiésemos traer el pasado al presente, ¿no?
hay que tener en cuenta que Soler es un marxista también, y hasta cierto punto un marxista con cierta ortodoxia. Sí. Entonces, él dudaba, por ejemplo, de todo aquel esfuerzo que no, de alguna u otra forma, no contemplara también la cuestión del marxismo. Sí, aquella matriz, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, él era muy crítico de la filosofía de la liberación. Sí lo fue, sí yo lo fue. diría que él era crítico en ese momento, pero 81, 82, a la filosofía de la liberación, por ejemplo, de Enrique Luce. Creo que más bien cuando Soler hace sus críticas a la filosofía de la liberación, se la hace fundamentalmente al sector ese de Enrique Luce, Juan Carlos de Canores, porque al otro sector, Soler era muy amigo de Horacio Fernández, Sí. que también es un gran historiador de las ideas. Entonces, bueno, son muchos los aportes que ha hecho el doctor Soler. Uno fue el descubrimiento ese que le decía de Junto a Semana, que eso realmente no se estudia lo suficiente y hay que seguir hurgando ahí, hay que seguir hurgando. Mira, pero no solamente con la teología de la liberación, Soler también fue un tanto crítico con la teoría económica de la dependencia también. Por eso que tú dices, por esa ortodoxia que de alguna manera los marxistas en aquel, bueno, todavía ahora, pero sobre todo en aquel momento, los 90 murió Soler, en el 94. Claro, estaba muy fresco todavía el marxismo en la América Latina, ¿no? Como referente teórico, paradigmático. Eh, no, sería interesante esa pregunta, que cómo hubiese reaccionado Soler ahora con la teoría de colonial. Bueno, no lo No sabremos. estaba tan, Rebeca, no estaba tan, como tú dices, cerca porque vine este Mariátegui, como dice, venía el 30. El gran problema es cómo los poderes y cómo las propias escuelas fueron sometiendo este tipo de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, mi pregunta ahora sería en Panamá, ¿cómo se está estudiando Soler? No digo solo en la academia, sino nos ayudaron a formar como esa generación compleja y complicada del 72 al 79, fueron los talleres de formación con Humberto Ricor, con Ricaurte y con Simeón y con otros, en donde una de las tareas principales no era entrar así de frente, como se dice, a leer Lenin, porque queríamos andar con él, se dice, primero estudien la formación con Demetrio Porras, de las primeras formaciones orgánicas del socialismo en los años 20. No sé si ahora se estudian eso en las escuelas. Y después las famosas huelgas magisteriales y el movimiento inclinario, la cuestión de los cañaverales en tal, el movimiento estudiantil y con toda esa fuerza del movimiento popular que hubo en Panamá, porque muchas veces se cree que en Panamá, por ser un país de tránsito, ha habido poco y que lo más fuerte fue, además de la invasión del 89, la cuestión del 64, cuando todo ha sido una etapa de pensamiento fantástico, fabuloso, ¿no? También leí una vez un trabajo, no sé si la historiadora Marisa Lazo, sobre Justo Arosemena y sobre otros pensadores que a mí me parecen fundamentales para poder entender Panamá. Yo pienso que Soler une la grande contribución que nos puso eso, pensar Panamá como pluralidad y como idea. ¿No? Y entonces ahí está el papel del maestro, ¿no? De Martí, de Soler, de Mariátegui, de Ligia Castro, de Lamiró, que se fueron Carmen. y que nos pusieron a pensar y a pensar y que de pronto en el currículum de las escuelas nuevas vemos que van desapareciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos que nos ayuden a pensar si estas cosas nos lo quieren tirar? Bueno, hay que pelearlo, ¿no? Hay que conseguirlo, ¿no? Y es el gran trabajo y una gran urgencia, ¿no? Porque ahora yo veo que acá las universidades europeas están retomando el pensar buscando fuentes que tienen que ver con la ecología, con el nuevo pensamiento, en fin, ¿no? Pero para nosotros es la forma de construir patrias también, ¿no? Esa construcción que
reconstrucción que es tan importante, ¿no? Y entonces por eso el trabajo que están haciendo esa nueva generación, Abdiel y muchos, es fantástico, es urgente, ¿no? E incluso con nosotros propios, ¿no? Porque para nosotros también es dudas, ¿no? Porque mucha gente piensa que muchas veces nos cerramos en la cuestión de lo indígena como una cuestión cerrada cuando vemos que la cuestión indígena es parte de ese proceso complejo de formar una nación, un país, ¿no? Como Panamá, Costa Rica, Guatemala, en fin, porque ahora son otros procesos, ¿no? Y yo me acuerdo del libro de Ornella Urriola Marcucci, ¿no? Cuando publicó el trabajo ese sobre la cuestión en Panamá y tuvimos un debate fuertísimo con él, ¿no? Por la cuestión de cómo él entendía la Revolución Cuna del 25, ¿no? Y cómo nosotros lo entendíamos. Y esos debates, esa forma, esas cosas son fundamentales. Por eso el programa que creaste, Rebeca, y lo que está haciendo es importante, porque son otra forma de Ahí nos vamos pedagogía, a ¿no? Y de invitar las pensar. veces que querramos, no te preocupes. ¿Verdad? Vas a estar Así por que acá, Diego. gracias. Sí, con gusto. Sí, yo creo que hay que pensar en el proyecto nacional. Soler, Soler hizo grandes aportes a la universidad, reflexionó sobre la reforma universitaria. Fue un gran académico en sentido estricto, pero también aportó una reflexión política para el proyecto nacional. Así es. Fue uno de los que mejor analizó el proceso torrijista, llamándole al proceso torrijista un bonapartismo revolucionario, y eso quizás zanjó un poco las divididas posiciones. Sí, señor, sí, señor. Entonces, pero fue una identificación tremenda. Es importante ver también cómo, yo leí ahora, hace poco leí el libro este de Gandásegui, recordando al maestro, el libro se llama La democracia en Panamá. Entonces el último capítulo de ese libro es el proyecto nacional. Y para sorpresa mía, no había leído ese libro del maestro. Se basa fundamentalmente en Ricardo Soler. Pueden buscarlo Lo tengo. En Panamá. Lo tengo. Y el último capítulo es sobre el proyecto nacional. Porque es precisamente Ricardo Soler que sienta las bases reflexivas y críticas para pensar en nuestro pasado críticamente e impulsarnos hacia un futuro o hacia una emancipación, hacia una soberanía. Porque precisamente es esta burguesía muchas veces atrasada que decía Soler que quería convertir a Panamá en un emporio comercial y no lo pudo hacer porque se tuvo que plegar a los intereses de Estados Unidos también la burguesía. Entonces, sin duda, Ricardo Soler hace esos grandes aportes, pues, y hay que seguirlo estudiando. Hizo aportes internacionales. Por ejemplo, él escribió su tesis doctoral, se titula El positivismo argentino. En Don Adames dice en broma que Ricardo Soler parecía argentino. Pero bueno, lo decía en broma porque había escrito el mejor libro sobre el positivismo argentino, que es un libro difícil de leer. No, los libros de Soler son bastante complicados. Todos son complicados. Son más fáciles los libros de historia, pero los libros que, por ejemplo, formas ideológicas o positivismo argentino son libros muy complicados, porque Soler es una mezcla interdisciplinaria. Él es interdisciplinario hace muchos años, ya desde los 50 él era interdisciplinario. Entonces es una mezcla de sociología, historia, filosofía, historia de las ideas. Entonces no sabe por dónde entra y no sabe por dónde sale. Bueno, y así mismo fue la vida de Soler. Soler vino aquí a la Universidad de Panamá y no le permitieron ser profesor de filosofía. Él murió siendo profesor de historia. De historia. Tomó su cátedra de historia. Hay una frase de Moreno Davis que dice, el departamento de filosofía perdió un gran filósofo y el departamento de historia ganó un gran historiador. Precisamente porque Soler hacía aportes en todos esos ámbitos del saber. De hecho, también Soler... Historia de las ideas. Sí, Soler impulsó también a la sociología en Panamá. Claro. Me dicen que posiblemente Soler haya redactado el primer programa de la Escuela de Sociología. Entonces, porque Soler venía imbuido de todas las ideas, de toda la sociología que surgía en Francia, y su relación, por ejemplo, con Pablo González Casanova. Bueno, no podemos dejar de hablar de su relación también con Chucho Martínez, que bueno, sería para otro programa. Porque eran hermanos inseparables con Chucho. Me gusta decir mucho esto y aprovecho esta ventana. Soler le dedicó su mejor libro
uno de sus mejores libros a Chuchú, y Chuchú le dedicó Mi General Torrijos Soler. Eso habla, sí, de lo entrañable, sí. Y mira que Chuchú muere, Chuchú muere en 91 y Soler se va en el 94. Me hace recordar un poco ese poema Muy cerca, muy que cerca. hablé de Martino. Dicen que murió de frío, pero yo sé que murió de amor, porque era la tristeza y todos los problemas que vinieron a consecuencia de la invasión del 89, ¿no? Y toda esa cosa, y se van los dos muy cerca. Sí, para ellos fue muy profundo, muy marcado el tema de la invasión, así es, sin duda. Mira, vamos a seguir conversando, mi estimada Atiel, de tantas cosas que en este programa, en este espacio, estamos comprometidas y comprometidos en el tema de tejer y reconstruir saberes. Eso es nuestra tarea con los maestros que ya allí nos hicieron la trocha, pues. Entonces nos corresponde esa tarea durante este año 2023-2024 en este espacio que la universidad está haciendo lo suyo, desde Radio Estéreo Universidad. Saludamos a los compañeros y las compañeras que están acá en cabina. Nuestro amigo John Suira, que tenemos muchos años de estar con él, y los nuevos compañeros, el director de Radio Estéreo Universidad, que entienden que la universidad, todas las entidades que forman parte de la universidad tienen que comunicar, pero también es necesario que la universidad esté conectada con eso que está allá afuera, con la sociedad que es parte de este espacio. Las redes sociales de Radio Estéreo Universidad son en Instagram, Estéreo Universidad 107.7 FM, en Twitter, @107 Estéreo, y en la página web que pronto estamos estrenando la página web, será www.estereouniversidad107.com, porque en esa línea tenemos que ir. La universidad es por antonomasia la institución social por excelencia que debe garantizar ese salto cualitativo, ese salto de calidad que desde la educación, desde la producción de los conocimientos y los saberes, corresponde a toda sociedad del siglo XXI. Hombre, tus palabras finales en este, un minuto para ti y un minuto para... Sí, yo creo que hay que seguir tejiendo esa idea. Me gusta mucho de tejer, esa idea de Catherine Walsh, de tejer y agitar el muro. Y porque hay que seguir haciendo. Y eso implica reconocer, estudiar y resaltar a nuestros pensadores y pensadoras. Otro también, Tupana, también sería bueno. Yo recuerdo que edité el libro Crítica de los Azules, que es un libro que se compiló algunos de sus últimos ensayos. Y ese es precisamente tejer las alternativas y habilitar el mundo. Bueno, Cebaldo, para irnos. Sí, bueno, hasta la próxima semana, y gracias a Abdiel por este diálogo, ¿no? Y esperamos que no sea la primera, sino que se repitan, ¿no? Y lo que dices es eso, estudiar, porque el estudiar, tanto leer como observar y ver y sentir el mundo, ¿no? Con todas sus creaciones y su arte, ¿no? Así que, y Rebeca, un fuerte abrazo y a continuar a pelear y soñar por este Panamá. Así es. Buenas tardes a todas y todos. Nos vamos con...